Buenos días, espero que su mañana esté yendo bien y su semana pues también. Les saludo en el amor del Señor y les envío un abrazo de corazón a corazón. Hoy aprenderemos que la salvación es personalísima. Les invito para que oremos. Señor, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, Señor, como cada jueves. Y te pido, Señor, que seas tú quien hable y que toda esta palabra que vamos a aprender se arraigue en nuestro corazón, que la meditemos y que si hay algo que cambiar, lo cambiemos. Si tenemos que modificar nuestra manera de pensar, pues que la modifiquemos, Señor, y todo con el propósito de glorificar tu nombre y darte honra en todo lo que hagamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues como le digo, el título de este estudio es La salvación es personalísima. Y nos vamos a basar en Lucas 19, del 1 al 10, que dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que pose yo en tu corazón, es lo que le estaba diciendo el Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, la gente decía, ¿cómo? Si este es un hombre pecador. Bueno, pues nosotros a veces nos olvidamos que el Señor vino precisamente a curar y a sanar a los enfermos espirituales, aquellos que vivíamos en pecado. Bueno, todos sabemos que hay una marcada diferencia entre lo que es una parábola y lo que es una historia. Las dos son historias, pero cada una tiene características propias por lo que cuenta. Y en este caso, la historia enseña sobre el pasado que sí ha sido real, y la parábola es tan solo una historia producto de una mente creativa. Bueno, pues como les digo, el pasaje de hoy nos cuenta la historia del encuentro que tuvo Zaqueo con nuestro Señor Jesucristo. Este es un relato muy importante, porque bíblicamente nos va a ayudar a entender el proceso de salvación de los verdaderos hijos de Abraham, o sea, los hijos de la fe. Como les digo, no hablo de los de la circuncisión física, sino de aquellos que muestran fe a la hora de recibir el evangelio de salvación, y que por su manera de vivir, pues nadie podría haber pensado siquiera que podrían venir al conocimiento de la verdad, sobre todo cuando se les conoce, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pensar que, por ejemplo, Zaqueo, como lo que era, que él iba a, ¿cómo se llama?, a ir al conocimiento de la verdad, que la iba a creer y que la iba a recibir para ser salvo? Pero así fue. Con esa historia nos damos cuenta que Dios envía la salvación a lugares y personas que nosotros en nuestra humanidad vemos solo lo de afuera. Jamás nos podríamos imaginar que serían alcanzados. En Josué tenemos una historia, Josué 6, 16 al 19. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima trompeta, Jesús dijo al pueblo: griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, ni toquen, ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben,
mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bueno, ese fue el caso de Rahab la ramera, que aunque vivía en una ciudad que, como leímos en el texto, fue edificada por salvación, ella, por haber creído que ellos eran hombres que servían a Dios, al Dios verdadero, ella los ayudó a las gentes que estaban ahí, y por eso le dijeron, bueno, junta toda tu casa, toda tu familia, porque vamos a venir a destruir todo, pero si nosotros vemos esa señal aquí de saliendo por la ventana de tu balcón, a ti no te va a tocar, ni a ti ni a tu familia. Y eso fue lo que pasó. Y en este caso estamos viendo Zaqueo. Recordemos que Zaqueo era el jefe de los publicanos y muchas personas trabajaban bajo sus órdenes. Y en esos días, Jericó era un centro comercial muy próspero y Zaqueo era un hombre muy acaudalado. Él era preso del amor al dinero, que siendo un hijo de Abraham, era una oveja perdida. Porque él aparentemente estaba perdido, así se le podía haber visto. Pero ¿por qué Zaqueo entonces procuraba ver a Jesús? Pues podemos especular o podemos entender que pudiera ser porque había oído de él y tenía curiosidad, o porque quería congraciarse con él, tal vez porque quería ser visto con él, quería que lo vieran con él, o porque en lo íntimo de su corazón era una buena persona, o lo más trascendente para su vida, porque había decidido recibir a Cristo. Eso puede haber sido lo más trascendente. Bueno, pues ¿qué creen? Que esas son especulaciones. Ninguno de esos fue el motivo correcto. Lo que sucede es que en ese momento el Espíritu de Dios estaba obrando en el corazón de Zaqueo y lo estaba guiando y lo estaba empujando para que buscara a Jesús, aún sin que Zaqueo fuera consciente de lo que estaba haciendo. Ahora, el hecho que lo buscara fue un milagro y los milagros solo los hace Dios. Acuérdense que no es porque nosotros queramos, es porque Él nos lleva, porque a veces, como dice Romano, dice, no es que yo haga el bien que quiero porque quiera, sino porque si por mí fuera, pues no lo haría, ¿verdad? Pero es el Espíritu el que nos guía. Y aquí Zaqueo no sabía lo que estaba haciendo. Él no lo decidió porque él no era dueño de sus actos. Pero el Espíritu de Dios que le llevaba a conocer a Jesús fue el que lo hizo. Por eso hizo todo lo que pudo para verle. Fíjense, ahorita en estos tiempos actuales, ¿ustedes se imaginan al jefe del SAT subiéndose a un árbol para ver al presidente haciendo esos desfiguros? Pues obviamente que no, ¿verdad? Sin embargo, a Zaqueo eso no le importó y él era una persona importante en su momento, ¿verdad? Bueno, primero de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros con mucha frecuencia tendemos a juzgar el valor de los demás por las apariencias, por el exterior. Nosotros nos fijamos en lo que podemos ver y generalmente son superficialidades. Por ejemplo, la belleza, el talento, el vestido, el carro, la casa, no sé, cuántas cosas. Pero Dios tiene la extraordinaria capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Dios conoce el verdadero carácter porque mira el corazón. O sea, Él ve lo profundo y conoce los motivos, intenciones que mueven a cada persona. Juan 2, 24 y 25 dijo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. A diferencia de nosotros, que juzgamos por encimita y solamente lo que vemos, Jesús, que conoce el corazón de los hombres, hizo su parte. ¿Y qué fue lo que hizo? Le vio y le llamó. O sea, estoy hablando de Zaqueo. Este es un relato precioso de lo que es un llamamiento en lo interno del corazón para tener una eficaz salvación. ¿Por qué digo que en lo interno? Porque miren, nosotros recibimos dos llamados.
Primero es el de afuera, el emocional, el que, ay, sí, nos hagan de cuenta que es como una, cómo le llaman los psicólogos? Cuando es una emoción colectiva, cuando es una situación donde hay mucha gente y nos dejamos llevar por la emoción de todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros a veces también decimos, ay, no, sí, pero saliendo del lugar se nos olvida. Pero en este caso Zaqueo recibió los dos, porque él se emocionó cuando vio al Señor, pero él sintió dentro de su corazón que él necesitaba la salvación. Por eso digo que era para que tuviera una salvación eficaz. Ahora, ¿qué es un llamamiento del corazón? Bueno, es aquel en el que Dios obra sin que la gente lo sepa. La gente no se da cuenta por qué, pero ellos aceptan al corazón, o más bien reciben a Jesús en su corazón, pero porque es algo que los está impulsando por dentro. Ellos no lo saben explicar, o nosotros en nuestro momento no supimos explicar por qué estábamos haciendo eso. Solamente supimos que era algo del corazón porque nuestra vida empezó a cambiar. Bueno, el llamamiento del corazón, el llamamiento eficaz, es aquel en el que Dios, sin que nosotros lo sepamos, nos llama soberanamente a todos, aquellos que somos pecadores, de manera que somos movidos al arrepentimiento y a la fe, por supuesto. ¿Cuándo? Cuando nosotros conocemos la majestad de Cristo, cuando nosotros conocemos qué fue lo que Él hizo en la cruz, cuando conocemos de su sacrificio. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Zaqueo. Primera los Corintios 1, 22 al 24 dice, porque los judíos piden señales. Fíjense, está hablando de los judíos. La iglesia ya no está para pedir señales, ¿eh? Nosotros ya no. Dice, y los griegos buscan sabiduría, porque nosotros ya vivimos por fe. Pero nosotros predicamos a Cristo justificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En cada predicación hay evidentemente un llamado a que toda persona crea en el Evangelio, aún sin que les digan quieren recibir a Cristo. Simplemente, si es una buena palabra, si es una sana doctrina, si es bíblico lo que se les está enseñando, si es algo que los está confrontando con su pecado, y si es algo que es algo que ustedes necesitan cambiar sin que nadie se los diga, solitos ustedes van a recibir a Cristo. Pero si nada más vamos a saltar y brincar y levantar los brazos y todos emocionados, porque, pues imagínense, o sea, es lo que les digo, es una emoción colectiva, aquello que se está haciendo. Pues nunca se va a recibir ese llamado, ese llamamiento. Sin embargo, en este pasaje nosotros vemos que existe un llamado interno hecho por Dios a muchos pecadores. Ese se le llama llamado interno, porque es Dios quien obra personalmente en el corazón de las personas. Y es diferente al llamado externo o al llamado público que se hace a la congregación en general. No, el llamado es personal. Inclusive en un matrimonio puede ser una persona nada más lo que lo reciba. No tiene que ser la pareja. ¿Por qué? Pues porque el llamado es del corazón y no todos son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, el llamado que recibió Zaqueo fue ese precisamente el llamado interno, un llamado al corazón. Por eso su respuesta a ese llamado, pues la tenemos en el texto de Lucas 19, del 3 al 4. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque era tanta la multitud que seguía al Señor y él era pequeñito, era un chaparrito, era un bajito. Entonces él no podía ver al Señor. Entonces, ¿qué hizo? Pues corrió adelante y se subió al primer árbol que vio, porque él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Bueno, con la acción del Espíritu Santo no quiere decir que Zaqueo haya sido un autómata, porque como vemos, él realmente quería ver a Jesús, pero por su baja estatura, bueno, pues decidió subirse al árbol, so riesgo de quedar en ridículo delante de las personas, porque sabían quién era él, era una persona importante. En ese sentido, vemos que el Espíritu de Dios acciona en nosotros y nos guía a hacer la voluntad del Padre, porque está viendo que nosotros también estamos poniendo nuestra parte. Recuerden que nosotros tenemos libre albedrío.
Y él dice, yo pongo delante de ustedes el camino de vida y el camino de muerte. Escojan el de vida para que vivan y no el de muerte para que mueran. Nosotros también tenemos que hacer algo, o sea, para que esa situación resulte. Dice el versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Aquí nuevamente vemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró a Zaqueo para que se pusiera en una posición en la que Jesús lo pudiera ver, para que pudiera llamar la atención del Señor. Pero también vemos la reacción humana del Señor al voltear a verlo. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, dice, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Nadie de nosotros ignora que el pecado acarrea consecuencias. Y curiosamente, la gente que le impedía ver a Jesús eran muchos de los que habían sido defraudados por él. Como más tarde, obviamente, él lo reconoció, ¿verdad? Bueno, este acto, pues lo podríamos tomar como una metáfora, digamos, al hecho de que el pecado, sea cual sea, del orden que sea el pecado, nos impide ver a Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que esa multitud fuera el pecado de Zaqueo. Lo que estoy diciendo es que los mismos que habían sido defraudados por él, ahora de forma pasiva e ignorándolo, pues le impedían ver al Salvador. En otro tiempo quizás él se había aprovechado de la gente, y ahora esa misma gente, aún sin ser consciente, le impedía ver al autor de la vida. Obviamente, como les dije, esto es una metáfora solamente. Lo realmente cierto es que los pecados acarrean consecuencias, muchas de ellas impredecibles y desconocidas. Aún después de que recibamos al Señor como nuestro Salvador, Él nos perdona y olvida nuestro pecado, pero las consecuencias no nos las quita. Esas las vamos a tener que sufrir, dependiendo de qué tan pecadores o qué clase de pecados hayamos hecho. De eso no nos escapamos. Bueno, sigue diciendo el texto, dice, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, dice, porque necesitas que yo entre a tu corazón, es lo que está diciendo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos al Señor. Nuestro corazón se llena de gozo. Hagan de cuenta que vemos la luz, vemos un nuevo panorama, algo mejor, porque cuando estamos en la oscuridad vamos tropezando. Así es cuando uno está en pecado, va tropezando de piedra en piedra. Pero cuando la luz viene a nosotros, no, pues imagínense qué maravilla. Dice el 7, dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Para la mentalidad judía, porque eran judíos, ir a posar en casa de un pecador, de un publicano en este caso como era Zaqueo, era en sí un acto anatema, era así maldición. Pero Jesús era guiado por el Espíritu Santo, Él era Dios, acuérdense, y se dirigió a ese hombre pecador y arriesgado que buscaba verlo, a pesar de ser una maldición a los ojos de los judíos. Pues imagínense si no iba a ser maldición si los acosaba cobrándoles los impuestos que ni siquiera eran para ellos, eran para los romanos, porque acuérdense que en ese tiempo estaban bajo el yugo romano. Bueno, de hecho Zaqueo ciertamente era un hombre pecador, en eso tenían razón los que le juzgaban. Y ese es el problema del hombre natural, que solo juzga lo que ve, pero que no puede ver ni quiere ver lo que Dios quiere hacer en su misericordia. Y en eso precisamente radica la omnisciencia de Jesús, en que Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él ve lo que hay en nuestro corazón, a Él no le podemos mentir. Quizás nos mintamos a nosotros mismos, pero a Él no, porque Él nos está viendo por dentro. Él lo ve todo. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, fíjense, este es un pasaje bien bonito. ¿Qué creen lo que pasó? Que de pronto así nada más y sin tardar después de que Jesús habló con Zaqueo, se produjo el milagro.
tal y como lo profetizó Ezequiel, perdón. El Espíritu Santo al instante mudó el corazón de piedra, o sea, cambió el corazón de piedra de Zaqueo y lo transformó en un corazón de carne, en un corazón que sentía, en un corazón que era empático con toda la gente a la que le había quitado su dinero, porque aparentemente, o según lo que dice la escritura, ese era lo que más, así era lo que él hacía, o sea, estar por encima, servir a un gobierno extranjero en contra de los suyos. Entonces, ¿ustedes se imaginan? Bueno, pues eso fue lo que pasó. Hagan de cuenta que su corazón cambió, lo hizo un corazón sensible que dijo, ay no, es que existe algo mejor todavía que esto. Y ocurrió la salvación de Zaqueo. Ahora recuerden, la salvación, cuando recibimos el llamado interno, el del corazón, es inmediata. Pero ya la santificación, ya la perfección, ya todo eso, la madurez, eso va a ser paulatino para que no digan, ay, ahorita ya me salvé, pero yo qué hago, yo no siento nada. O sea, no, es que tenemos que conocer la escritura, tenemos que leer la escritura, tenemos que orar, tenemos que hacer nuestros devocionales, porque nuestros devocionales, el Señor nos habla al corazón. Y en las oraciones nosotros le llevamos a Él nuestras peticiones, nuestras gratitudes, todas esas cosas. Por eso nosotros no debemos de dejar de hacer el devocional. Tiene que ser un hábito en nuestra vida. Ahora fíjense, ahora les voy a decir por qué es importante. Miren lo que dice Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, está hablando de Nicodemo, que era un principal de la sinagoga que fue a ver a Jesús y le dice, de cierto te digo, de cierto te digo, cuando Jesús repite las cosas, es que es algo que tiene mucha importancia y se le debe dar la importancia que tiene. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Obviamente aquí no está hablando de volver a nacer físicamente, porque eso es imposible. Está hablando del cambio de nuestro corazón, con el propósito de agradar a Dios. Que si antes íbamos hacia el sur, bueno, dar un giro de 180 grados y empezar a caminar para el norte. O sea, dejar todo aquello que nosotros hacíamos y que no daba gloria a Dios, que no glorificaba el nombre de Dios, que no lo respetaba. Dejar de hacer todo eso con ese propósito. Pero con el propósito, porque todo lo que hacemos tiene que llevar un propósito. Porque miren, muchas personas dicen que fuman, dejan de fumar, pero lo hacen por el bien de ellas, no por agradar a Dios. Y eso no es un nuevo nacimiento. Eso es cambiar una actitud, cambiar un hábito, pero no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene porque nosotros reconocemos que tenemos que cambiar para agradar a nuestro Dios y que todo lo que hacemos a partir de que cambiamos es para darle gloria a Dios. Dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. O sea, nosotros no debemos de pensar en que porque nos están viendo, no. A nosotros lo que nos debe de importar es que nos vea el Señor y el cambio tiene que hacerse para que el Señor lo vea, para glorificar su nombre. Y porque el que está en Cristo ya es nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron, ya las dejamos atrás. Bueno, sigue diciendo el texto en el número 8, en el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, o sea, eso es lo que significa, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Bueno, puesto en pie, como les digo, significa que en ese momento Zaqueo está diciendo toda la verdad y con mucha honestidad. Y lo primero que él recuerda es todo lo que hizo en contra de los pobres de su nación. Por eso lo primero que dice es que de todo lo que él tiene, de todos sus bienes, él va a dar la mitad a los necesitados. Obviamente el Señor no nos pide eso, ¿verdad? A nosotros. Pero eso salió del corazón de Zaqueo. A nosotros nos pide que seamos generosos y todo, pero no precisamente que demos la mitad de nuestros bienes. Digo, para que no se equivoquen, porque luego dicen, ay, es que todos piden el diezmo, todos piden ofrenda, y ahora quieren que dé la mitad. No, eso no es así.
Esto nos habla, la acción de Saqueo nos habla de un total y genuino desprendimiento de las cosas materiales, porque a cómo duele desprendernos de las cosas materiales. Que no nos digan porque, de verdad que bueno. Bueno, eso era todo un acontecimiento milagroso. Y le estaba sucediendo a alguien acostumbrado a ganar mucho dinero. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que con todo eso que él estaba haciendo, empezó a caminar en fe, poniendo por obra la voluntad de Dios. Fíjense nada más qué cambio tan radical. Así es como debemos hacer nosotros, ser radicales. Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La gran diferencia con el joven rico que fue vencido por su amor a las riquezas es que Saqueo experimentó todo lo opuesto. ¿Y saben por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Número 6, 5 y 7 dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Recordemos que Saqueo era un judío y él conocía la ley. Este pasaje que les acabo de leer pertenece al Antiguo Testamento, que era la que regía al pueblo de Israel. Bueno, entonces Saqueo obró conforme a la ley y más allá de lo que la ley demanda. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Para Israel, que ellos tenían que regresar todo el daño que habían hecho y además iban a añadir la quinta parte, ¿verdad? Y Saqueo iba a hacer esa restitución, lo iba a devolver, pero no iba a devolver solo la quinta parte de lo defraudado, sino iba a devolver 4 veces lo defraudado. Imagínense cuánto no sería lo que habría robado para que fuera a hacer eso. O sea, ha de haber sido muchísimo, ¿verdad? Por eso sus compatriotas pues estaban muy enojados. Bueno, el arrepentimiento de Jehová tenía que haber sido genuino, porque si no, pues no podría mostrar ese acto. Y con ese acto lo que estaba mostrando es que él ya no tenía ninguna atadura con el dinero, que él ya no tenía ataduras con las cosas materiales, porque estaba haciendo las cosas con una liberalidad que superaba lo estrictamente determinado por la ley. Y aquí hay un principio muy elemental que los pastores que piden el diezmo a su iglesia debieran saber. Esta es la gran diferencia que existe entre seguir queriendo vivir bajo la ley y decidirnos a vivir plenamente bajo la gracia. Porque nosotros podemos dar más de lo que la ley estipulaba. Y sin saberlo, eso es lo que estaba haciendo Saqueo. Él estaba dando más de lo que la ley exigía. Por eso yo digo que ese versículo de Malaquías 3:10 no aplica para la iglesia. El del 3:8 que dice, robará el pueblo a Dios porque ustedes me están robando. Pues lo estamos robando, si pudiendo dar más no damos. Que eso es en el caso del diezmo, porque hay mucha gente que de veras tiene dinero y a veces del diezmo y a veces ni el diezmo da. Pero gracias a Dios porque ya estamos bajo la gracia y por eso la gracia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, que no lo demos por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué sirve que yo lleve el diezmo y si voy toda atufada? Porque no quiero, porque es para mí es forzoso. Pues no, por eso hay que ser libres a la hora de dar. En el versículo 9 Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le está diciendo a Saqueo, hoy ha venido la salvación a tu corazón. Dice, y decía el Señor, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, cuando el Señor Jesús oyó lo que decía Saqueo, declaró un hecho que se podía constatar. La salvación le había llegado a Saqueo.
Pero ¿cuál fue la razón? Porque hubo una razón. Bueno, pues que Zaqueo, a pesar de ser un hombre pecador, era un verdadero hijo de Abraham. Zaqueo, les dije, era un judío de raza, pero mostró fe. Acuérdense que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe lo hizo justo. Bueno, pues aquí está pasando con Zaqueo lo mismo. Él mostró fe y creyó en Jesús, quien vino como Salvador personal, no familiar. ¿Sí? No familiar, personal, de todo aquel que en él crea. Y dice Mateo 15:24, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No soy enviado, y en Mateo 1:21 dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el contexto judío, que eran ovejas de Cristo, es lo que está diciendo. Y Zaqueo era un escogido que había llegado a ser justificado. Había llegado a ser justo por cuanto creyó en el Señor Jesucristo. Ahora, el tema principal en el Evangelio de Lucas, es que el Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Zaqueo no fue salvo porque determinara regresar lo que había defraudado, como dijo que lo haría. Claro que él lo iba a hacer, porque fue justificado y salvado en aquel momento. Y porque el Espíritu Santo le inspiró a hablar así. Y él con esas palabras estaba demostrando que el pecado de codicia en el que solía estar, el que solía vivir, ya no iba a ser más su pecado. Porque él había pasado de muerte a vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos a Cristo, que pasamos de muerte a vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice para que todo aquel que en él cree. No dice para que la familia Rodríguez no se pierda, que tenga vida eterna. Para que la familia, no dice eso. O para que el matrimonio fulano, no está diciendo eso. Dice para que aquel que en él cree. O sea, es individual. Entonces, definitivamente, las obras como la que hizo Zaqueo no salvan a nadie. O sea, no nos vayamos con esa idea de que si yo hago una obra voy a salvar. No, los salvos hacemos obras, no que las obras nos salven a nosotros. Porque las obras no salvan a nadie, pero sí hablan de una salvación. Y el silogismo ese de que si un miembro en una familia cristiana es miembro de una familia cristiana, el resto de la familia también lo es. Como si la salvación fuera pegajosa o fuera simultánea así en todos. Esa es una creencia errónea y muy peligrosa porque no es así. La salvación de toda la familia se logra cuando de manera individual se cree personalmente en el Evangelio de Cristo. La salvación de la familia se da cuando solamente hay un miembro y ese miembro, antes de andar evangelizando en la calle, se dedica a evangelizar a su familia. Solamente así se va a dar. ¿Recuerdan ustedes allá por los hechos que le dicen al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Ese texto no es literal, no se puede entender así. Porque no porque yo sea salva yo puedo considerar o puedo dar por hecho que ya mis 3 hijos son salvos. No, ellos tuvieron que conocer el Evangelio. Y ellos tuvieron que tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, sí, la salvación llegó a la casa de Zaqueo, pero en este momento nada más se está hablando de él. Y en cuanto al carcelero de Filipos, también. Él recibió la salvación, pero él tenía, como consecuencia de haber recibido la salvación, él tenía la obligación de compartir a toda su familia. Porque creer en Cristo no es algo que siendo uno salvo en la familia pueda hacer por alguien más. Nosotros no podemos hacer nada por los demás de nuestra familia más que compartirles el Evangelio.
El hecho de que un miembro de la familia crea no garantiza que el resto también ha creído. La salvación es personal. Nosotros tenemos que estar seguros que todos en nuestra familia son salvos. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo porque se acaba. Y ni nosotros ni nuestra familia podemos mantenernos creyendo que todos estamos dentro del camino del Señor solo porque nosotros somos salvos. No, 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 no. Así que si se insiste en seguir creyendo eso, lo único que pasará es que no nos preocuparemos porque los demás miembros de nuestra familia estén dentro del redil del Señor. La salvación depende de la relación personal con Dios, no es un asunto familiar. La salvación no se transfiere, no se hereda. Es un acto, como dicen los abogados, personalísimo. Es inherente a cada persona en lo individual, no es transmisible, porque solo a la persona le compete. Salmos 119:8. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el caso particular de los hijos, sean jóvenes, sean niños, sean adultos, si se cree que son salvos solo porque cada domingo van a la iglesia, oran y de vez en cuando leen la Biblia, para comprobarlo hay una manera muy fácil de darse cuenta si son hijos de Dios o no. ¿Y saben cómo? Observando su conducta. Por ejemplo, si a pesar de que sabe las verdades del Evangelio, su conducta no es consistente con ese conocimiento porque se trasnochan, llegan ebrios, tienen malas compañías y tantas cosas, si se observa su desobediencia, si se nota su indiferencia para leer la Biblia, si no llegan tiempo a los cultos o no asisten a la iglesia y al mismo tiempo muestran una pasión excesiva, digamos, por sus pasatiempos o tienen una actitud rebelde cuando se les pide algo, pues a inquietarse, porque esos hijos no son salvos. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio, procurando la conversión de quienes no son salvos en nuestra familia. Compartámosles el Evangelio. Les invito a suscribirse a este canal, a que le den like y si les edificó, compártanlo para que más personas le escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. Dios nos bendice.